El concesionario estaba en silencio, ese tipo de silencio que solo el dinero puede permitir. Las luces ámbar brillaban sobre el cromo pulido y el cristal, proyectando sombras suaves pero opresivas sobre los coches de lujo que adornaban el suelo. Jonathan Miller se encontraba en el centro del salón, luciendo exactamente como el hombre que dominaba su reino. Su traje negro hecho a medida le quedaba perfecto, y cada detalle, desde el pelo engominado hasta los zapatos lustrados, irradiaba poder. Un fuerte contraste con el hombre que tenía delante. Ibrahim Traoré, vestido con una sudadera sencilla, vaqueros desgastados y zapatillas rayadas, desentonaba en medio de aquel paisaje de lujo. Su presencia, discreta pero firme, transmitía algo que no se podía comprar ni imitar. Para cualquier otro, Ibrahim habría sido invisible, solo otro rostro entre la multitud. Pero para Jonathan Miller, dueño de aquel prestigioso concesionario, Ibrahim era una molestia, un intruso. Mientras Ibrahim se acercaba a un roadster azul medianoche, los ojos de Jonathan se clavaron en él con desprecio. Bajó la mirada con desdén, juzgando su ropa y su actitud como una mancha en la perfección de su sala de exposición. Miller, acostumbrado al control, dio un paso al frente con una seguridad arrogante. Había trabajado demasiado para construir esa reputación, y nadie, mucho menos un tipo como Ibrahim, iba a mancillarla. «Aquí no perteneces», escupió Jonathan, con una voz cargada de desprecio. Lo dijo lo bastante alto como para romper el murmullo elegante del local. Las palabras flotaron en el aire como una bofetada. El ambiente se tensó de inmediato. Todos los presentes se quedaron mirando. Ibrahim no se movió. Su postura era serena, su expresión impenetrable. No retrocedió. Solo miró a Jonathan con unos ojos oscuros que parecían atravesarlo. A Jonathan no le gustó esa mirada. Era un desafío en silencio, y él no estaba acostumbrado a que le plantaran cara. De pronto lanzó un puñetazo directo al rostro de Ibrahim. El golpe cortó el aire, y todos contuvieron la respiración. Pero algo inesperado ocurrió. Ibrahim levantó la mano y atrapó el puño en el aire, con un movimiento ágil, casi fluido, como si lo hubiera hecho 1000 veces. El silencio fue reemplazado por suspiros de asombro. La fuerza de su agarre era evidente, pero no era violenta, era controlada. «El respeto no cuesta nada», dijo Ibrahim con voz tranquila y firme, su acento de África Occidental dándole un tono casi musical. No había rabia en sus ojos, ni temor, solo convicción. El rostro de Jonathan se tornó rojo de rabia. Su orgullo acababa de ser aplastado frente a todos. No sabía quién era ese hombre, pero eso no importaba. Él era Jonathan Miller. Ese era su territorio. Y nadie, menos alguien vestido así, iba a dejarlo en ridículo. Pero Ibrahim no cedió. Lo miró fijamente, sin pestañear. Su voz serena escondía un poder profundo. «No necesitas esconderte detrás del dinero ni del estatus», continuó. «La verdadera fuerza se muestra en cómo tratas a los demás, no en lo que llevas puesto ni en tu cuenta bancaria». Jonathan intentó soltarse, pero el agarre de Ibrahim era firme. No podía liberarse. El ambiente se volvió irrespirable. Algunos empezaron a murmurar: «¿Quién es ese tipo? ¿Está loco? ¿Por qué no se va?». La tensión estaba a punto de estallar. Jonathan, frustrado, logró zafarse con torpeza, retrocediendo unos pasos. El público seguía en silencio, expectante. Ibrahim, tranquilo, dio un paso atrás. No había causado una escena, solo se había defendido. Y entonces llegó la verdadera sorpresa. Jonathan estaba temblando de rabia, los puños cerrados, el pecho agitado. No estaba acostumbrado a que lo enfrentaran, y menos alguien que no aparentaba estar a su nivel. Buscaba desesperadamente cómo recuperar el control, pero Ibrahim seguía allí, firme e imperturbable. «Lárgate», gruñó Jonathan, con una voz baja y venenosa, que escondía más miedo que autoridad. «He venido a comprar un coche», respondió Ibrahim, y su voz hizo que Jonathan se detuviera en seco. El ambiente cambió. Algunos se removieron incómodos. El temple de Ibrahim incomodaba, desestabilizaba. Era como una tormenta tranquila. Mientras tanto, la máscara de Jonathan se deshacía delante de todos. «¿Sabes quién soy?», escupió Jonathan, con los ojos desbordados de frustración, aunque ya no tenían la autoridad de antes. «No puedes entrar aquí como si nada y esperar respeto».
La expresión de Ibrahim no cambió. Su mirada seguía firme, pero en sus ojos apareció un brillo distinto, uno que revelaba algo mucho más poderoso que cualquier cosa que Jonathan pudiera lanzar contra él. He venido por el coche, repitió Ibrahim, con voz serena pero cargada de una fuerza innegable. Y lo voy a comprar hoy. Jonathan soltó una carcajada burlona. Eso sí que es bueno, dijo, dando un paso más cerca, todavía hirviendo de indignación. ¿Tú? ¿Con esa sudadera? ¿Crees que perteneces a un sitio como este? Estás perdiendo el tiempo. Ibrahim no se inmutó. No reaccionó con rabia ni desafío. Simplemente se mantuvo firme, imperturbable. La tensión en el concesionario era insoportable. Algunos clientes desviaron la mirada, incómodos. Otros, en cambio, se quedaron observando, como si presenciaran algo que iba más allá de los coches de lujo. Fue entonces cuando alguien rompió el silencio. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, dio un paso al frente. Había estado observando todo con creciente atención, y ya no podía quedarse callado. Jonathan, creo que ya has dejado claro tu punto, dijo con voz firme y segura. Pero tal vez deberías pensar en lo que estás haciendo. Un murmullo recorrió la sala. La gente miraba confundida por el cambio de tono. Jonathan se giró hacia el hombre, el rostro deformado por el desprecio. ¿Y tú quién te crees?, espetó. ¿Qué tienes que ver tú en esto? El hombre no se alteró. Inspiró profundo antes de hablar de nuevo. Estás juzgándolo por su apariencia. Pero yo sé quién es. ¿Y tú? Jonathan frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? El hombre no respondió de inmediato. Miró a Ibrahim con respeto, reconociendo la gravedad del momento. Este es Ibrahim Traoré, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Presidente de Burkina Faso. Las palabras golpearon el concesionario como un rayo. Se escucharon jadeos, y la gente se volvió entre sí con expresiones de asombro. Ibrahim, el hombre de la sudadera, el que habían subestimado con una sola mirada, era el presidente de toda una nación. Y nadie lo había sabido. El rostro de Jonathan se descompuso. Se quedó sin color, abriendo y cerrando la boca sin encontrar palabras. Ibrahim permanecía en silencio. Su mirada recorrió al público sorprendido antes de volver a Jonathan. Sus ojos seguían tranquilos, pero ahora brillaban con algo más profundo. Una autoridad que no necesitaba gritar para hacerse sentir. Una dignidad que se había ganado, no comprado. Jonathan retrocedió un paso, la confianza destrozada. Su postura, antes tan altiva, ahora se veía diminuta junto a la serenidad inquebrantable de Ibrahim. Pensó que su dinero, su estatus, su poder bastarían para controlar la situación. Pero en ese instante, quedó claro que todo eso no valía nada frente a la verdadera autoridad, la que nace del respeto y la integridad. «Creíste que podías echarme», dijo Ibrahim en voz baja pero firme. «Pero el respeto no se basa en el dinero que gastas, ni en la ropa que llevas, ni en el título que tienes. Se basa en cómo tratas a los demás, en cómo los valoras por lo que son, no por cómo se ven». El silencio fue total. Nadie se movía. Nadie se atrevía a hablar. No solo sentían la vergüenza de Jonathan, sino también el peso incómodo de reconocer que todos, en cierta forma, habían participado en un sistema que premiaba a los Jonathans del mundo y despreciaba a los Ibrahim. Ibrahim dio un paso atrás, su serenidad intacta. «No tengo que demostrarte nada», añadió simplemente, dándose la vuelta y caminando hacia el coche clásico que había venido a ver. Ya no tenía que justificarse. Su sola presencia lo había dicho todo. Jonathan se quedó congelado. El silencio del local ahora era insoportable. Observó cómo Ibrahim pasaba junto a él, con paso firme, con la seguridad de alguien que conoce su valor. Y por primera vez en su vida, Jonathan comprendió que existía algo mucho más valioso que el dinero, algo que Ibrahim portaba con orgullo en silencio, algo que no se compra, solo se gana. Al llegar al coche, Ibrahim se detuvo, miró una vez más a la multitud y dijo con voz firme: «Este coche me interesa para restaurarlo, pero no aquí, no con esto». Hizo un gesto hacia Jonathan, que seguía rígido en medio de la sala, finalmente consciente de su humillación. Y así, Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, salió del concesionario, dejando atrás una sala llena de rostros perplejos, y a un gerente cuya arrogancia acababa de ser destruida de la forma más humillante posible.
La sala parecía contener la respiración mientras las palabras de Jonathan flotaban en el aire. El desconocido con la sudadera no respondió de inmediato, pero sus ojos tranquilos no se apartaron ni un segundo de los de Jonathan. El silencio entre ellos se volvió espeso, como la calma antes de una tormenta. Algunos de los clientes en el concesionario comenzaron a mirar en su dirección, percibiendo la tensión en el ambiente. Jonathan, visiblemente irritado, cruzó los brazos. No tienes ni idea de cómo funciona esto, ¿verdad? Soltó con desprecio. Esto no es un banco del parque para sentarte a ver coches. Estás en un concesionario, en mi concesionario, y vas a respetarlo. Si no tienes intención de comprar, deberías irte. El desconocido levantó una ceja, sin inmutarse. ¿Y si no me voy? Preguntó con voz baja y serena, como si pidiera una simple respuesta, no un conflicto. Su postura era relajada, como si ni siquiera se sintiera ofendido. La irritación de Jonathan se intensificó, pero forzó una sonrisa fría. Entonces haré que te saquen. No toleramos alborotadores. El personal de ventas ya observaba la escena, algunos susurrando entre ellos, intrigados por lo que ocurría. La tensión era palpable. El desconocido miró a Jonathan con tranquilidad. Si crees que la fuerza es la respuesta, estás equivocado, dijo. Su voz era suave, casi condescendiente, pero debajo se notaba una firmeza inquebrantable. El ego de Jonathan sufrió otro golpe. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, mucho menos en su propio territorio. Siempre había sido el que controlaba, el que imponía respeto. Pero ese hombre, con su sudadera sencilla y sus zapatillas gastadas, era inamovible, inmune al estatus de Jonathan. ¿Quién te crees que eres? Soltó Jonathan, dando un paso más cerca. No perteneces a este lugar. Ni siquiera deberías estar en el mismo espacio que estos coches. El desconocido no se movió. Lo miró directamente a los ojos y respondió. El respeto no viene de la etiqueta de tu traje ni del precio de estos coches. Viene de entender a las personas, no de menospreciarlas. Las palabras golpearon más fuerte de lo que Jonathan esperaba. Por un instante, dudó. No le gustaba que lo sermonearan, y menos por alguien que, según él, no pertenecía a su mundo. En ese momento, su control comenzó a resquebrajarse. Su pecho se tensó al ver cómo la confianza tranquila del desconocido dejaba al descubierto su propia arrogancia. Ya no era solo un hombre con sudadera, era alguien que no se dejaba intimidar, que no se doblegaba ante la autoridad. Y ese pensamiento enfureció aún más a Jonathan. «Lárgate», escupió, aunque ya sin la fuerza de antes. Pero el hombre en sudadera no se movió. En cambio, dio un paso adelante. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «No he venido a pelear contigo», dijo con voz firme. «He venido por algo más importante que un coche. Vine a ver cómo tratas a las personas. Y has fallado esa prueba». Las palabras retumbaron en el concesionario. El rostro de Jonathan se tiñó de vergüenza mientras los clientes comenzaban a murmurar. Algunos de los habituales, los ricos de siempre, empezaban a sentirse incómodos, notando cómo la tensión crecía. Otros miraban a Jonathan, esperando su reacción. Jonathan apretó los puños. Buscaba una respuesta rápida, un comentario punzante, pero no encontró ninguno. Sus palabras habituales ahora sonaban vacías, y el peso de su arrogancia empezaba a aplastarlo. Por primera vez, la atención ya no estaba en Jonathan Miller, el gerente poderoso, sino en el desconocido que se había atrevido a enfrentarlo sin pestañear. La tensión era tan densa que resultaba asfixiante. El control habitual de Jonathan sobre cualquier sala, cualquier situación, se deshacía, y no podía hacer nada para detenerlo. Buscaba con la mirada una salida, una ayuda, pero solo encontró rostros fríos y silenciosos, observando cómo se desmoronaba. «Quítate de mi vista», gruñó Jonathan, intentando recuperar el control, pero su voz ya sonaba rota, frustrada. El desconocido no se inmutó. Su calma, su quietud total, solo parecía enfurecer aún más a Jonathan. No podía entenderlo. No soportaba cómo aquel hombre había destrozado tan fácilmente su mundo de perfección, donde el dinero, el estatus y el poder hablaban por sí solos. «¿Sabes con quién estás hablando?», gritó Jonathan, subiendo el tono. «No estás en posición de exigir nada. No eres nadie». Una leve sonrisa, casi imperceptible, apareció en el rostro del hombre. Un gesto pequeño, pero más poderoso que cualquier amenaza. Miró el concesionario, sus ojos oscuros recorriendo los coches pulidos, el lujo,
la opulencia, y luego volvió a mirar a Jonathan. «Tienes razón», dijo en voz baja, con una autoridad serena que hizo que Jonathan se detuviera. «Aquí no soy nadie, pero de donde vengo, el respeto se gana, no se compra. Lo que estás haciendo ahora no me afecta solo a mí. Estás demostrando a todos aquí cuánto valoras a los demás. Nada». Por un momento Jonathan dudó. Su rabia se tambaleó. El peso de esas palabras cayó sobre él. Y por primera vez en mucho tiempo, empezó a cuestionarse a sí mismo. «Quizá esto no se trata del coche», dijo el desconocido, con voz firme. «Quizá se trata de algo más. Una prueba de tu carácter, de tu integridad». El rostro de Jonathan se enrojeció y apretó los puños a los lados. Había pasado gran parte de su vida construyendo este imperio de lujo, poder y control. Que todo eso se desmoronara tan fácilmente por culpa de un desconocido con sudadera le parecía una traición personal. «No tienes ni idea de lo que he construido aquí», dijo Jonathan entre dientes apretados. «Este es mi mundo. Tú no perteneces aquí». Los ojos del desconocido se entrecerraron y dio un paso adelante. Su calma no se alteró ni un instante. «Y no estoy aquí para pedir permiso», respondió, con voz firme pero sin rencor. «Estoy aquí para recordarte que la riqueza no te hace superior. Lo que realmente te define es cómo tratas a los demás. Esto», dijo señalando el concesionario, «es solo cosas. No es lo que realmente importa». El silencio se apoderó de la sala. Todas las miradas estaban ahora fijas en Jonathan y el desconocido. Marcus, el joven vendedor que había estado grabando toda la escena, ya no miraba la pantalla de su móvil. Observaba a los dos hombres, con los ojos bien abiertos, incrédulo. Y de repente, Jonathan lo sintió. La realización de que el mundo que había construido con tanto cuidado era solo una ilusión. Su poder, su dinero, su estatus. Todo eso no significaba nada frente a la dignidad que ese desconocido portaba con una autoridad silenciosa. La humillación le ardía como una herida profunda. «¿Quién eres?», preguntó Jonathan, con la voz temblorosa. El hombre de la sudadera se irguió, su mirada firme e imperturbable. «Soy alguien que no necesita demostrarte nada», respondió en voz baja. «Pero déjame decirte esto. Nunca es tarde para cambiar. Tienes una elección ahora mismo. Puedes seguir aferrado a esta idea de poder y superioridad, o puedes elegir tratar a todos con respeto». Jonathan lo miró, sintiendo cómo sus palabras hacían mella. Por un breve momento, algo cambió dentro de él. Una chispa de comprensión, una grieta en su armadura de arrogancia. Pero antes de que pudiera responder, el desconocido se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos resonaron por todo el concesionario, dejando a Jonathan solo, frente a la verdad que tanto tiempo había evitado. Cuando Ibrahim salió, el concesionario pareció exhalar. Jonathan, inmóvil, sintió el peso de sus propias acciones. Marcus, aún con el móvil en la mano, dudó antes de acercarse. «Jefe, ¿y ahora qué?». La voz de Jonathan fue baja, cansada. «Tráeme el coche», murmuró. «Pero vamos a cambiar cómo tratamos a la gente. Nada de más juicios. Desde ahora, la norma es el respeto». Marcus asintió, percibiendo el cambio. La repercusión fue inmediata. La tranquila firmeza de Ibrahim se volvió viral, generando conversaciones en todo el mundo. El ambiente en el concesionario también cambió. Jonathan empezó a escuchar a su equipo, desmontando poco a poco las políticas antiguas y arrogantes. No fue fácil, pero Jonathan entendió que el cambio era necesario. Su legado ya no se basaba en la riqueza, sino en el respeto. La presencia de Ibrahim había encendido una chispa, y por primera vez, Jonathan comprendió que el verdadero poder nacía de la humildad. Mientras Ibrahim continuaba su camino, llevaba consigo más que un coche restaurado. Llevaba un legado, el del respeto y el cambio. El concesionario, antes símbolo de riqueza, ahora era un recordatorio del valor más grande: tratar a todos con dignidad.